Los jugadores del Real Madrid han sido de los mejores de todo este mundial. Mbappé ya suma 16 goles en Copas del Mundo con apenas 27 años. ESPN incluso lo llamó Mr. World Cup y aunque es 12 años más joven, ya persigue el récord histórico de goles de Messi como si fuera algo personal. Y conociendo a Mbappé, probablemente lo sea. Mientras tanto, Vinicius, un jugador al que durante muchos años criticaron diciendo que nunca aparecía con su selección, acaba de convertirse en el quinto brasileño de la historia en marcar en los 3 partidos de la fase de grupos de un mundial, con 4 goles en apenas 3 partidos. Los otros 4 brasileños que lo habían conseguido fueron Jairzinho en 1970, Romario en el 94, Rivaldo y Ronaldo del 2002. Y curiosamente, Brasil terminó siendo campeón del mundo en las 4 ocasiones. En solo 3 partidos, Vinicius dejó atrás una de las críticas más grandes de toda su carrera. Y después está Jude Bellingham. Y tengo que recordarles algo, Jude tiene apenas 22 años. Y sí, lo sé, hasta yo mismo me olvido de lo joven que es. Probablemente sea el jugador inglés con mejor nivel del momento, con 2 goles y una asistencia en los 3 partidos de la fase de grupos. Contra Croacia marcó tras una jugada individual que recordó exactamente por qué el Real Madrid pagó tanto dinero por él. Y frente a Panamá anotó un gol y asistió a Harry Kane, convirtiéndose en el jugador más joven de Inglaterra en marcar y dar una asistencia en un mismo partido de un mundial. Además, ya alcanzó los 50 partidos con la selección inglesa, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en lograrlo, superando incluso el récord que tenía Wayne Rooney. Estamos hablando de alguno de los futbolistas más emocionantes y con mejor rendimiento en el escenario más grande del deporte, brillando bajo la máxima presión y frente a las mayores audiencias. Pero aquí está el problema, los 3 juegan en el Real Madrid. Y cuando comparten cancha casi nunca ves a los 3 rendir al máximo nivel al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Porque esto parece ser mucho más que un simple problema de química entre ellos. Puede que muchos digan que esto era inevitable en el Real Madrid, pero seamos sinceros, esa era una opinión bastante minoritaria. Porque podrías decir, bueno, Mbappé nunca ganó nada con el PSG, así que era obvio que tampoco iba a ganar con el Real Madrid. Pero la realidad es que solo sus mayores detractores pensaban eso, porque en el verano de 2024, el Real Madrid acababa de conquistar la Liga y la Champions League. Jude Bellingham había firmado una de las mejores temporadas de debut en la historia del club, con 23 goles siendo mediocampista. Vinicius estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, y después de años persiguiéndolo sin éxito, por fin consiguieron fichar a Kylian Mbappé. En Twitter, en YouTube y prácticamente entre todos los analistas con un micrófono, solo había 2 opiniones: o el Real Madrid iba a ser completamente imparable, o se quejaban de que ese equipo iba a ser demasiado injusto. Además, esa temporada también marcó la despedida de Toni Kroos, con él y Luka Modric levantando su 6ª Champions League. Fue una campaña verdaderamente histórica. Pero en la temporada 2024-2025, el Real Madrid no ganó absolutamente nada. En un momento llegó a estar incluso en el puesto 17 de la clasificación de la fase de Liga de la Champions. Vinicius firmó una de sus peores temporadas desde que llegó al Madrid. Jude tuvo que cambiar constantemente de posición en el mediocampo y Mbappé tuvo que aprender a jugar como delantero centro. Después llegó la temporada 2025-2026, que fue posiblemente incluso peor. Sí, Mbappé se volvió todavía más dominante, Vinicius empezó a recuperar su mejor versión, pero la química del equipo y el ánimo del vestuario nunca habían estado tan deteriorados en los últimos años. Y esto va mucho más allá de un simple problema táctico que nadie quiere admitir. Tal vez el verdadero problema sea una cuestión de incompatibilidad. De hecho, en una conferencia de prensa, Jude Bellingham dijo: puede ser complicado cuando tienes 2 jugadores que por naturaleza prefieren jugar por la izquierda. A veces es especialmente difícil cuando los 3 terminamos ocupando el mismo sector del campo. Pero con la salida de Toni Kroos, los problemas del Real Madrid se hicieron todavía más evidentes. Ni Tchouaméni, ni Camavinga, ni siquiera el propio Bellingham puede replicar la calidad de pase de Toni Kroos, porque él hacía que todo pareciera increíblemente sencillo. Los jugadores que tenía por delante solo debían atacar los espacios sin preocuparse por nada más. Si sincronizaban bien el desmarque, Toni Kroos encontraría la forma de hacerles llegar el balón. Y cuando Carlo Ancelotti intentó resolver este problema, su solución fue básicamente darles la libertad para encontrar sus propias posiciones. Después de todo, Ancelotti nunca ha sido un entrenador que base su estilo exclusivamente en la táctica. Pero cuando tienes a 3 jugadores que quieren recibir la pelota en la misma zona del campo, alguien tiene que poner cierto orden dentro del equipo. ¿Cómo se compara eso con lo que hacen cuando juegan para sus selecciones? Con Francia, Mbappé suele aparecer como delantero centro, pero si observas cómo juega realmente, no actúa como un 9 tradicional. Está constantemente moviéndose hacia los costados, arrastrando a los defensores centrales y abriendo espacios para que Ousmane Dembélé ataque esos huecos. O simplemente generando espacio para que todo el ataque tenga más libertad, porque en esencia, Didier Deschamps construyó todo este sistema ofensivo de Francia alrededor de ese movimiento. Mbappé se mueve hacia la izquierda, Dembélé ocupa ese espacio y Olise aprovecha cualquier hueco que se genere en el ataque. Es un sistema simple y letal y en el que todos se sienten cómodos con su papel. Y como los 3 son brillantes en ataque, el resultado
resultado termina siendo sencillamente injusto para los rivales. Por eso Francia ha conseguido algunas de las victorias más contundentes del todo el torneo. Pero quizás el caso más interesante sea el de Vinicius Jr., porque con Brasil su forma de moverse ha cambiado por completo. Por supuesto, ahora juega para Carlo Ancelotti, un entrenador que conoce perfectamente sus características. Pero, curiosamente, con Brasil dejó de ser simplemente ese extremo que encara por la banda, supera su marcador y saca un centro, o que encara hacia adentro para buscar el gol. Muchas veces Vinicius aparece por el centro o incluso llega al área para definir las jugadas, actuando más como un delantero abierto que como un extremo tradicional. En el Real Madrid suele comenzar pegado a la banda, busca el 1 contra 1 con el lateral y luego decide si asistir o superar su marcador. En cambio, con Brasil juega mucho más adelantado. Y con el rol que le dio Ancelotti prácticamente no entra en conflicto con nadie porque no existe un Mbappé ocupando esa misma zona del campo, pero quizá Bellingham sea el ejemplo más claro de todos. En el Borussia Dortmund siempre fue un mediocampista de área a área, un jugador capaz de recorrer todo el campo, ayudar en defensa cuando hacía falta, marcar el ritmo del juego y liderar los contraataques. Cuando llegó al Real Madrid, Ancelotti prácticamente lo adelantó hasta la posición de media punta, y como vimos, esa decisión funcionó de maravilla. Pero cuando llegó Mbappé y empezó a ocupar esa zona ofensiva que Bellingham había hecho suya, Jude se vio obligado a retrasar nuevamente su posición. De hecho, Arda Güler terminó teniendo un rol mucho más ofensivo que el que alguna vez tuvo Bellingham. Sin embargo, cuando juega con Inglaterra, esa situación simplemente no existe. Thomas Tuchel lo utiliza como media punta sin más, pero Jude tiene total libertad para moverse por donde crea conveniente. Puede retrasarse hasta el mediocampo para participar en la salida del balón, ayudar en la construcción de juego, conducir hacia adelante o aparecer por sorpresa dentro del área para definir. Bellingham tiene libertad para hacerlo todo, y básicamente nadie en Inglaterra ocupa su misma función. Para Tuchel, Jude Bellingham es la prioridad absoluta en la media punta. Así que el patrón es bastante evidente en los tres casos. Con sus selecciones, cada uno tiene un rol perfectamente definido y diseñado específicamente para potenciar sus virtudes. Y además, nadie dentro de esos equipos desempeña esa función mejor que ellos, pero en el Real Madrid ocurre todo lo contrario. Los tres son tan buenos que en cierto modo los tres merecen el mismo rol y tienden a ocupar las mismas zonas del campo. Todos alcanzan su mejor versión cuando tienen el balón y el juego pasa por ellos, y eso hace que sea casi imposible que los tres brillen al máximo al mismo tiempo. Mbappé y Vinicius se pisan constantemente por la izquierda, el rol ofensivo que le gusta desempeñar a Bellingham también puede ocuparlo Mbappé en determinadas situaciones, y Vinicius tampoco puede jugar exactamente como lo hace con Brasil cuando comparte ataque con un delantero que, en muchos aspectos, realiza mejor esas mismas funciones. Y sinceramente, eso no es algo que pueda solucionar únicamente con táctica o cambiando un sistema de juego, es simplemente un problema de nombres. Es como si el banquete del Real Madrid fuera demasiado bueno. Hay un bife espectacular, la mejor langosta que vas a comer en tu vida, pero tanta riqueza junta termina pasándote factura. Como ya mencionamos, Carlo Ancelotti intentó hacerlo funcionar y Xabi Alonso también lo intentó, pero desde el principio parecía una misión condenada al fracaso, porque cuando intentás que tres superestrellas cambien su forma natural de jugar solo para que puedan convivir en el mismo equipo, es evidente que algunos terminarán más conformes que otros, y Xabi Alonso lo comprobó por las malas, porque más allá de separar a los tres, la única alternativa es obligarlos a asumir funciones diferentes. Lo que hizo Xavi fue probar un 4-3-3, intentando darle a Mbappé y a Vinicius carriles distintos, integrar también a Trent Alexander-Arnold en el sistema, y retrasar un poco la posición de Bellingham para que el mediocampo compensara la ausencia de Toni Kroos. Pero como todos vimos, nada de eso terminó funcionando. Quién sabe, quizás solo necesitaba más tiempo. Pero los jugadores del Real Madrid y también sus egos no estaban dispuestos a esperar. Y ahora, con José Mourinho al mando, tendrá que decidir entre seguir un enfoque parecido al de Ancelotti o apostar por una idea más cercana a la de Xabi Alonso. Porque siendo realistas, la única alternativa que queda es separar a estas tres estrellas. Por eso resulta tan curioso que las mayores estrellas del Real Madrid estén jugando probablemente el mejor fútbol de sus carreras con sus selecciones. Y los tres lo están haciendo en países distintos, con camisetas diferentes y rodeados de compañeros completamente distintos. Muchos aficionados han estado viendo al mismo tiempo los mejores momentos de cada uno, y por separado los tres han mostrado un nivel incluso más espectacular que cualquier versión que vimos de ellos juntos en el Santiago Bernabéu la temporada pasada. Porque está claro lo bien que pueden llegar a jugar individualmente, pero también está claro que ese nivel casi nunca aparece cuando comparten equipo. Y cuando este torneo termine y los tres regresen al Real Madrid, el gran rompecabezas de cómo conseguir que rindan al máximo al mismo tiempo seguirá exactamente donde lo dejaron, esperándolo sobre la mesa, todavía sin resolver.